Muy buenas noches. Les saludamos desde Lima, Perú, y queremos darle las gracias por su participación en nuestros eventos científicos del mes de diciembre. En esta oportunidad presentaremos un excelente tema: control de calidad en hematología, que estará a cargo del tecnólogo médico Arturo Chávez Pita de Perú. Entonces empecemos, y recuerden que el Instituto para la Calidad de Laboratorio ICL siempre busca la mejora continua de todos ustedes. Muy buenas noches, estimado Arturo. Éxitos en su presentación. Buenas noches con todos. Gracias, Enrique, por el pase. Bueno, hoy día vamos a conversar un poco sobre lo que es control de calidad en el laboratorio de hematología en la parte introductoria. Y bueno, qué mejor aún que empezar considerando el entorno en el cual estamos viviendo, en donde justamente el laboratorio de hematología va tomando trascendencia en las condiciones de la emergencia sanitaria que continuamos y que Dios quiera que no sea, que no empeore. Pero entendemos que lo que tenemos que hacer en el laboratorio clínico justamente tiene que ver mucho con lo que suceda con nuestros pacientes, lo que suceda con las personas. Bueno, entonces, sin más, empecemos. Cuando hablamos de control de calidad, hay que ponerlo en el contexto. Y hoy día vamos a hablar solamente de la parte introductoria. No vamos a ir a lo profundo en ninguno de los temas que vamos a revisar, sino vamos a mirar el bosque primero, ¿sí? Y ahora es momento de empezar a desarrollar en diferentes webinars los aspectos más puntuales. Bueno, y en ese sentido, hablemos hoy día de 3 temas nada más. Una parte introductoria en el cual nos situamos de qué se trata el control de calidad en hematología, hablar sobre la guía H26 y al final hablar un poco sobre los programas externos de evaluación de la calidad. Hablar de un par de ellos que nos va a servir un poco para entender de qué se trata esto del control. Cuando tenemos un laboratorio y lo podemos colocar como un esquema, es un rectángulo que tiene una entrada y una salida, nos queda claro que esto obedece a una necesidad. Tiene que existir laboratorios clínicos o laboratorios de hematología para que brinde este servicio de realizar análisis y obtener resultados que puedan ser clínicamente útiles, ¿no? Evidentemente, si no lo son, ya estamos entrando a que era mejor no hacerse un análisis que hacerlo mal. Entonces, la calidad tiene que ver mucho con la necesidad del cliente de tener estos resultados. Y como sabemos, existen varios tipos de clientes. Los pacientes, los familiares, el médico que solicita el análisis, la institución o la IPRES a la cual pertenece el laboratorio, el mismo gobierno, las instituciones que necesitan que la gente se atienda. Todos ellos son clientes en el cual justamente van a tener un grado de satisfacción. Y nosotros hacia adentro del laboratorio de hematología a la vez somos proveedores y también somos clientes internos. Alguien nos entregará una muestra, sería el proveedor, necesitamos la muestra, y nosotros haremos un proceso analítico para obtener resultados y se lo entregaremos al siguiente eslabón, que como bien sabemos es el área postanalítica. En este inicio y final, entonces, se tiene que tener una gestión, y esta gestión está dirigida a la gestión por procesos. Ahora, para gestionar un laboratorio existe un comité de gestión. Lo habitual es encontrar entonces que hay líneas de gestión y existe la línea de gestión de la producción, en donde nos preocupamos en entradas y salidas y en el cuánto entra, cuánto sale, cuántas muestras se han analizado, los resultados, el costo de los mismos, la producción propiamente, ¿no? El número de recursos que necesitamos. En la gestión de la calidad, que es a la cual vamos a empezar a hablar, trata más sobre lo cualitativo, ¿no? Que
indiferentemente de la cantidad, nos interesa la calidad, ¿no? Que se hagan bien las cosas, que los clientes estén satisfechos, que se atiendan los desvíos y, bueno, una serie de elementos en los cuales vamos a tratar. Y también existe la gestión de la seguridad. Bueno, cuando hablamos de la gestión de la calidad, debemos recordar que en la fase de la gestión o administración de un área, en este caso calidad, tiene que ver con elementos bastante organizados, como es lo primero, planificar, luego organizar, luego dirigir y finalmente controlar. Hoy día vamos a hablar sobre control de calidad, ¿no? Es la última fase de la gestión de la calidad y que tiene que ver pues con el laboratorio de hematología. Entonces nos vamos situando un poco a lo que hoy día nos convoca, que es control de calidad en hematología. Pero entonces, ¿qué es control de calidad? Bueno, básicamente el control de calidad de el área de hematología o del laboratorio de hematología, como todos los demás áreas de digamos, los servicios, o si se quieren las áreas de calidad, de control de calidad, tiene que ver con que gestionan el error. Nosotros que estamos en control de calidad gestionamos el error, medimos el error, detectamos el error y tratamos de dilucidar qué tipo de error es y cuáles son las causas del error. Evitamos que este error se repita, ¿no? Y hacemos una serie de procesos relacionados justamente a la gestión del error, ¿no? Y la idea de esto, pues, es asegurar que el error de los resultados, pues, sean suficientemente pequeños para que no afecten la utilidad clínica. Cometer errores en el laboratorio, empecemos diciendo que es una condición inherente, no podemos evitar cometer errores porque todos los laboratorios y todos los métodos en general científicos están afectos al error. Y en buena cuenta, este error es saludable porque a partir de él aprendemos. Cometiendo errores es que uno aprende y gana experticia. Sin embargo, el laboratorio, cuando hace un análisis, a pesar que sabe que comete un error, debe minimizarlo o eliminarlo casi en su totalidad, de tal forma de que estos errores, a pesar que existan, no afecten la interpretación de los resultados. Si el paciente tiene una condición clínica y esta condición clínica, al momento de analizar su muestra, representa la misma condición, entonces es un análisis veraz, independientemente de que si el número no es el número real del paciente, pero la condición que está denotando este resultado es veraz. Eso significa entonces que si el paciente tiene, por ejemplo, anemia y tenemos un resultado de 7.83 de hemoglobina y por error colocamos, porque hay un error al momento de reprocesar la muestra, una serie de variables que vamos a ir viendo, y nos reporta 7.85 en lugar de 7.83, esta cantidad de errores de 0.02 gramos no es trascendente clínicamente. Entonces, de eso se trata, de que podamos gestionar el error, y control de calidad justamente se dedica a eso, ¿no? Ahora, a lo largo de los años hemos entregado esta diapositiva varias veces y vamos viendo que justamente tiene que ver pues con las fases de control de calidad, ¿no? Actualmente esto ha ido cambiando y vamos a verlo justamente hoy día en una guía importante que es la H26 de la CLCI. Vamos a hacer una revisión de esta guía importante para el área de hematología, porque por este lado del mundo nos basamos mucho en las guías de la CLCI. La literatura, incluso las normativas o directrices que van apareciendo en diferentes países, casi siempre están orientados a esta escuela de hacer de control de calidad. Recordar que existen otras más, pero por este lado del mundo, repito, Westgard es el que nos ha dado la pauta y quiero un agradecimiento enorme a todo el trabajo de más de 40 años del doctor Westgard. Bueno, entonces tenemos la fase de calificación, de verificación, pero si la tengo. Entonces tenemos una primera fase de calificación, de verificación,
de planificación de la calidad, control interno, interlaboratorial y control externo. Y en ese orden vamos a ir mirando de qué se trata esto. La fase de calificación es una de las fases más importantes y poco hablada al respecto, ¿no? Y uno de los conceptos actuales en hematología es que muy pocos laboratorios utilizan la evaluación hematológica como se hacía de manera manual. La mayoría, e incluso algunas normas en algunos países, ya obligan a que los laboratorios, a partir de cierta demanda o cantidad de hemogramas, pues requieran automatizarse, ¿no? De hecho, la automatización en el caso de hematología ha hecho un salto en la calidad, ya que un equipo automatizado evidentemente es mucho más preciso y exacto que cuando lo hacíamos de manera manual con nuestras cámaras de conteo de células, de Neubauer, y con nuestras pipetas de sal y nuestras pipetas de toma, ¿no? Entonces, evidentemente, la automatización y también la tecnología ha ido mejorando, que ha ido las mejoras en la misma construcción de reactivos y también, evidentemente, en estos instrumentos como las pipetas automáticas y también los equipos. Entonces, la gestión de equipos va tomando relevancia, por supuesto, y ha ido creciendo. Y anteriormente, cuando veíamos los primeros manuales de la OMS, veíamos cómo ha ido cambiando desde el 2008 a 2004, 2003 a la fecha. Ha ido mejorando este tema de la calificación. Y dentro de la calificación de todos los componentes necesarios para hacer las pruebas de hematología, están pues los equipos, los reactivos, los controles, los calibradores, los instrumentos, los procedimientos, el sistema informático, la infraestructura, el personal. Existen en realidad 14 cosas que entran a tallar ahí. Y cuando queremos hacer control de calidad, el primer paso es justamente evaluar qué tanta es la necesidad de tener recursos calificados, recursos que sean justamente necesarios para cumplir con los requerimientos de la dirección. Recordar de que en la gestión, dijimos, la dirección y el comité de gestión son los que determinan la necesidad que tienen que cumplir hacia afuera del laboratorio para cubrir esta necesidad que se tiene. Entonces, si la necesidad en la demanda es más alta que 50 hemogramas al día, ya estamos necesariamente, tenemos que implementar automatización, por ejemplo. Y en la medida de la calidad o de la alta tecnología que sea necesario por rendimiento o por calidad, se va implementando diversas tecnologías, ¿no? De 3 estirpes, de 5 estirpes, si se hace o no reticulocitos incluyen el hemograma, si se tiene dispensadores o laminadores, o bueno, una serie de tecnologías que vamos implementando en función de esta necesidad. Dentro de esta etapa de calificación, vamos a hablar hoy día un poco sobre equipos y también algo del personal, ¿no? Bueno, entonces, hablemos un poquito sobre calificación de equipos. Fundamentalmente, cuando vemos en la literatura la calificación de equipos, esto ha ido creciendo y encontramos que ahora son 5 etapas para calificar los equipos, ¿no? Empecemos con la primera, que es la calificación de diseño. Bueno, en la calificación de diseño es algo que fundamentalmente nos está faltando mucho, porque habitualmente uno va heredando, ¿sí? Heredando los equipos que cuando uno llegó al laboratorio estaban ya en función y no entra en esta capa de diseño, ¿no? Bueno, aquí en la etapa de calificación de equipos, por sus siglas en inglés, DQ, es la calificación de diseño que define las especificaciones operacionales y funcionales del instrumento de acuerdo al uso previsto del laboratorio. Esta parte es importante,
porque el uso previsto del laboratorio está en función de la necesidad. No será lo mismo hacer pruebas de hematología para pacientes sanos que están haciéndose un chequeo médico que para pacientes que están haciéndose un trasplante de médula, por ejemplo. Evidentemente, el uso previsto de la necesidad que hay que cubrir define justamente qué diseño vamos a tener, qué tipo de infraestructura debemos contar, qué tipo de equipo tenemos que tener. Tenemos que tener, evidentemente, cubrir la necesidad del fabricante del equipo en cuanto a corriente eléctrica, condiciones ambientales, pozo a tierra, líneas de internet, ¿no? Una serie de elementos que tienen que estar en este diseño. Ahora, cuando uno tiene un laboratorio y ya está en marcha, podría hacer una revisión al respecto de este tema del diseño, ¿no? Siempre es importante, ya que también define las características de desempeño mínimas con el cual debemos contar y también proporciona al usuario una oportunidad para demostrar que se ha considerado la capacidad del instrumento para ser incorporado dentro del proceso, ¿no? En esta fase, evidentemente, tiene que ver qué propuestas entrega el fabricante para cubrir esta necesidad que tenemos al momento de diseñar, qué elementos legales tiene que existir, ¿no? Por ejemplo, en el tema de contaminación por cianuro, qué requisitos operativos son definidos en este caso, por el cliente, velocidad de proceso, cantidad de parámetros, una serie de elementos definidos también por el cliente. Evidentemente, una evaluación de las instalaciones tiene que ver aquí. Deben recordar que tenemos que considerar que el momento que estamos pensando en adquirir o reemplazar un equipo es momento idóneo para hacer evaluaciones de la infraestructura, ¿no? Y considerando la metodología, pues la calidad de la corriente eléctrica tiene que estar comprometido con un informe técnico de un ingeniero eléctrico, ¿no? No puede ser por alguien que no está debidamente capacitado, que no tenga las competencias. Lo mismo sucederá con el pozo a tierra, con la infraestructura propiamente la mesada y todos los elementos que solicita el fabricante, ¿no? Entonces, estas adecuaciones ambientales es parte de esta primera fase de calificación del diseño. Ahora, la segunda fase era la calificación de la instalación, por sus siglas en inglés, IQ. Bueno, establece que el instrumento se recibió como se recibió. Ya el instrumento ha sido en este caso comprado, existirán procedimientos administrativos para la gestión de compras y abastecimiento, y en ese momento ya toca que el equipo se instale. Bueno, aquí, ¿cómo es que llega el equipo? Y hay que considerar un cambio en el chip que tenemos mentales cuando vemos que entra un equipo nuevo y dejamos que los ingenieros del proveedor de la casa comercial hagan las instalaciones y esperamos que todo termine para que recién nos entreguen la documentación. A veces incluso lo entregan meses después, por ejemplo, los manuales o todos los elementos técnicos. Y también recibimos la capacitación ya cuando está instalado. Se propone en esa fase que se involucre el personal, el usuario, el responsable, el dueño del proceso del laboratorio de hematología y, bueno, empiece a involucrarse en el tema en el momento de la instalación, ¿no? Entonces, va a tener que hacer algunas verificaciones, incluso previas a la instalación, para ver si es que su laboratorio está cumpliendo con lo que indica el fabricante. Entonces, la parte documentaria, que es la falencia que sucede en estas fases de calificación, no llegamos o no estamos acostumbrados a documentarnos, a ser muy formales en el tema de solicitar a la casa comercial antes de la visita, incluso que cumpla con una serie de documentos con los cuales nosotros tenemos que revisar y ver si es que existe justamente una instalación correcta y que tengamos los conocimientos suficientes para poder calificar que esa instalación se hizo correctamente, ¿no? Entonces, si se está haciendo correctamente los estudios ambientales y de infraestructura, si
Muchas veces hemos visto en algunos laboratorios que han tenido que romper puertas o ventanas para meter un equipo, ¿no? Cuando esto no debía suceder así, ¿no? Porque eso evidentemente rompe la infraestructura, genera cambios, vibraciones, una serie de elementos que afectan. El desembalaje, si se está haciendo correctamente, una inspección visual del equipo que está llegando, una lista de contenido e instrucciones de instalación. Nosotros nos tenemos que volver supervisores de la instalación, ¿no? Entonces, esta instalación, esta calificación de la instalación, pues, hace de que el usuario tenga que verificar de la correcta instalación del equipo y asegura, pues, instalación correcta del sistema según las especificaciones del fabricante y nos genera una línea de base para el equipo, genera esta bitácora o esta historia clínica, si quieren, del equipo, como que está iniciándose ese equipo en el laboratorio. Lo habitual es que uno compre equipos y pues le dure muchos años, o que los tenga por sesión en uso o préstamo por la casa comercial por no menos de un año, ¿no? A veces son muchos años más. Entonces, esto es una parte importante en la gestión, ¿no? Bueno, entonces hemos pasado, ya vemos que hemos supervisado que la instalación del equipo es correcta y pasamos al tercer elemento en esta calificación de equipos, que es la calificación operacional, ¿no? La verificación documentada de que el equipo o instrumento involucrado en el proceso opera como se definió en el diseño, o sea, que cumple con lo que nosotros habíamos pensado que suceda si es que compramos un equipo, ¿sí? Que cumpla con todos estos elementos que se resumen en una ficha técnica y que los valores obtenidos son óptimos, ¿no? Para cada una de sus variables o componentes. Normalmente cuando uno licita o compra un equipo, pues pide unas, como está en la ficha técnica, una velocidad, unas características de performance, ¿no? Y una parte importante es justamente que la evaluación mecánica y el hardware sea correcto. Recordar que cuando un equipo es instalado tiene que haber espacio en la parte posterior y a los costados para la operatividad normal. A veces incluso la parte de atrás tiene que haber espacio para que un ingeniero pueda hacer los mantenimientos, ¿no? Se pueda hacer limpieza correctamente, se puedan conectar los equipos correctamente a las líneas de corriente eléctrica, a las líneas de internet, a las líneas de la red interna, a las interfaces, al suministro de agua, si es que lo hay, o de desechos. Entonces, esta evaluación mecánica y de hardware es una parte de la verificación documentada de que el equipo es operativo. También el tema del software y de interfaces, ¿no? Que evidentemente tenga que funcionar. Recordar que los equipos de hematología actualmente deben estar interfaceados. No debemos ingresar datos manualmente y estas interfaces podrían incluso involucrar a los controles de calidad. Cuando uno pasa controles, deberíamos ya a estas alturas tener un software que nos administre la información de los controles y que estos incluso puedan ser de manera automática enviados hacia algunos controles interlaboratoriales, a comparaciones interlaboratoriales, evitando de todas las maneras hacer pasos manuales, ¿no? En estas alturas del año 2022 prácticamente, no podemos estar aceptando de parte del proveedor elementos manuales, ¿no? Usted pase los resultados, o usted pase los controles, y cosas así. Ya no deberíamos estar suponiendo de que esto es la normalidad. La normalidad debería ser que todo esto se transmita. De hecho, ya los equipos tienen estos sistemas de Wi-Fi, ¿no? Para evitar los cables. Y bueno, que la funcionalidad ergonómica y de buenas prácticas de laboratorio se cumpla. Esta parte también es importante porque evidentemente tenemos que estar cómodos en un laboratorio donde ya se está hablando de la gestión del riesgo y se está, como lo decía el doctor Magariño, ya se está pensando ahora en una nueva ISO que involucra cuidar a las personas que cuidan a los pacientes, es decir, a los que trabajan en el laboratorio, por ejemplo, ¿no? Hay que cuidar al personal. El principal recurso de un laboratorio es el recurso humano y hay que cuidarlo, ¿no? Y parte de la ergonomía tiene que ver con eso.
Bueno, entonces en esta parte de la calificación operacional, pues la idea es verificar de la correcta operación de los equipos y con esto aseguramos una correcta operación del sistema según las especificaciones del fabricante y el sistema cumple con las afirmaciones de los parámetros. Una buena costumbre es ponerse en contacto con el fabricante directamente, no solamente limitarnos a hacer las consultas o las inquietudes o sugerencias al proveedor, sino es una buena costumbre hacerlo a ambas partes, ¿no? Estas partes interesadas, como la ISO 9001 lo indica, pues es el proveedor, el representante local en el país de la marca y también el fabricante. Más es el fabricante el interesado en quedar bien. Y entonces cuando uno hace una consulta, ¿no? Debe hacerlo a los dos. En cómo conectar con el fabricante, bueno, está en sus manuales, en los insertos, de ser el caso. Ahí tenemos los correos electrónicos y nosotros tenemos el derecho como usuarios de enviarlos en nuestro idioma nativo. Entonces nosotros enviamos correos en nuestro idioma nativo, ellos tienen que entender que ellos lo tendrán que traducir si es que no manejan nuestro idioma y respondernos, ¿no? Así vamos calificando también este tiempo de respuesta y también calificamos comparando las respuestas. Esta es una buena práctica de laboratorio, ¿no? Bueno, entonces ya estamos en el punto 4, calificación, perdón, de operación, el punto 3, y ahora nos tocaría evaluar el desempeño. La calificación de desempeño o de performance, por sus siglas en inglés, QP o PQ, el proveedor solicita que el usuario proceda a demostrar que el desempeño del equipo en condiciones normales de operación es conforme con sus requerimientos y expectativas, que ha cubierto la necesidad que teníamos cuando solicitamos la compra o la adquisición de este equipo, ¿no? Y en esa parte es importante decir que justamente es el proveedor quien solicita que el usuario proceda. No es que el usuario solicita que el proveedor proceda con esta fase de calificación del desempeño, es decir, de la calidad. Así que efectivamente el equipo está funcionando de acuerdo a los requerimientos técnicos que teníamos al inicio del diseño y también de acuerdo a las especificaciones que el fabricante ha realizado. El fabricante cumple con crear métodos, fabrica equipos y los pone a disposición del mercado. Y es el proveedor el que va a comprar estos equipos y nos los va a traer, nos va a importar y nos los va a entregar. Entonces, en esta parte entonces se verifican los rangos de funcionamiento óptimo, que está descrito en los manuales de los equipos, y se hacen las validaciones de los resultados y desempeño del instrumento. Y en esta parte hay una digamos, una parte larga, que sería interesante poder desarrollarlo de manera más puntual al respecto de justamente la verificación de métodos. Acá está el núcleo de la calificación de equipos, ¿no? Entonces tenemos el IQ, que es la instalación, la calificación de la instalación, el OQ, que es la calificación operacional, y el PQ, que es la calificación de la performance o del desempeño. Cada uno es parte de la calificación de equipos. A esto también se le ha agregado un quinto elemento, que es la calificación del mantenimiento. Recordar que lo normal es que nosotros esperamos que nos entreguen el procedimiento para hacer, por ejemplo, el mantenimiento de usuario. Esperamos que nos entregue un calendario o una lista ordenada de las fechas en que hay que hacer los mantenimientos preventivos. Y esperamos también que exista un procedimiento para los mantenimientos correctivos. Pero esto normalmente sucede después, ¿no? Ya se los vamos a enviar después de las capacitaciones, incluso de la puesta en marcha. Recién es que nos enteramos qué va a pasar. Entonces tenemos que tener cuidado al respecto. Porque si ya lo notaron, nos hemos involucrado mucho con el equipo en la parte documentaria. Hemos leído bastante bien el manual, hemos revisado cómo se ha instalado y cómo está el desempeño del equipo. Y evidentemente tenemos todos los elementos de juicio para calificar este mantenimiento planificado que está haciendo el proveedor hacia nuestro laboratorio. Tenemos toda la capacidad
ya en ese momento de poder calificar ese plan de mantenimiento. Porque no todos los laboratorios son iguales. Hay algunos laboratorios que harán 50 hemogramas al día y pueden haber laboratorios que hacen 400 hemogramas al día y evidentemente los mantenimientos no serán lo mismo. Pueden haber a la misma demanda 4 o 5 usuarios del equipo en las 24 horas y en otros casos solamente un usuario. Eso también hace alguna diferencia. Y existen diferentes elementos respecto, por ejemplo, al tipo de muestras que va a pasarse en ese instrumento, ¿no? No será lo mismo si son muestras de pacientes en tratamiento que pacientes que se les va a hacer diagnóstico, ¿no? Podría ser que los que están en tratamiento pues tengan algunos interferentes que puedan afectar a los equipos. Entonces, todo esto es parte de nuestra calificación del mantenimiento y nosotros tenemos que tener mucho cuidado al respecto e ir capacitándonos respecto a cómo va a funcionar ese equipo, ¿no? Entonces, ahí está el tema de la calificación de equipos y se me ocurrió hacer un cuadrito en los cuales vemos los roles en la calificación de equipos, en donde evidentemente el fabricante diseña un equipo normalmente de acuerdo a las necesidades mundiales de la hematología y fabrica el equipo. Luego el proveedor pues trata de atender las necesidades locales y va a comprar estos equipos en función de probablemente algunas licitaciones o compras planificadas según su estudio de mercado y responde a las necesidades del usuario. Cuando esto sucede, el usuario pues tiene que tener ya claro qué tipo de equipo necesita y especificar y seleccionar el instrumento, ¿no? Esta primera fase de diseño. Y luego todo lo que hemos venido conversando, ¿no? Bueno, el proveedor instala el equipo, el usuario revisa y aprueba la documentación y la instalación del equipo, el proveedor califica el instrumento diciendo ya está correcto, todo está bien, según mi ingeniero, hemos revisado todos los elementos que el fabricante nos indica y hemos cumplido con el desempeño que el fabricante pedía, no sé, lectura de fondo, la parte mecánica, una serie de cosas, y bueno, ¿qué hace el usuario? Confirma que el uso previsto se está cumpliendo, porque ya conoce el equipo, notarán que ya ha tenido una previa revisión y también incluso ha evaluado el control de calidad externo, ha pedido información a sus pares, ha buscado laboratorios que tengan experiencia con ese equipo para que pueda transmitir esa información hacia el que recién va a utilizar el equipo. Es decir, no está aprendiendo solamente del proveedor, sino está aprendiendo de una comunidad científica como la que tenemos y empieza a buscar información al respecto, está interesándose en el tema del equipo propiamente. Luego el proveedor brinda soporte al instrumento en función de que el usuario tiene que hacer la verificación del desempeño, que es la parte de PQ, de performance, y evaluación de procedimiento de medida, hace validaciones o verificaciones según corresponda, y evidentemente ya va poniéndolo a punto. Finalmente, el proveedor brinda un plan de mantenimiento y el usuario lo que tiene que hacer es evaluar y aprobar ese plan de mantenimiento, ¿no? Entonces, como ven, todo tiene que ver, como lo puse aquí, con eventos de capacitación, ¿no? La capacitación en esta parte es importantísima y no tiene que estar solamente dada por el proveedor. Tenemos que recordar que en el laboratorio también tenemos que tener una segunda opinión. Entonces es bueno buscar dentro de la gestión algún capacitador que no esté relacionado al proveedor, ¿no? Y que tenga la experiencia. Por ejemplo, un laboratorista que tenga ya en uso este equipo hace 2 o 3 años y que pedirle que venga y nos capacite, ¿no? Que nos dé una revisión desde una tercera o segunda opinión al respecto de este equipo. Eso es muy importante porque recordar que este va a ser el núcleo para hacer las pruebas de hematología. Y el otro tema interesante, porque habría que hablar de cada uno de los elementos de calificación, ¿no? El otro tema interesante es la calificación del personal, porque justamente hay partes manuales que nosotros tenemos que hacer en hematología, por ejemplo, la lectura de láminas o la toma de decisiones clínicas a partir de los resultados.
Y entonces, la calificación del personal es una parte importante del control de calidad. Aquí me voy a basar en el acápite 5.1 de la 15.189 de la ISO, que nos va hablando sobre el registro de personal, y lo he tomado de ejemplo para poder recordar todos estos elementos, que son 9, que normalmente aplica para calificar que el personal es el idóneo para trabajar en este laboratorio de hematología. Primero, las calificaciones académicas, por supuesto, y profesionales en cumplimiento de la norma nacional, pues que haya calificado académicamente y pues que tenga en el segundo momento pues la habilidad profesional eh, para poder hacer el ejercicio de justamente los análisis hematológicos, ¿no? Entonces, una copia de la licencia y la habilidad, en este caso, que pertenezca al colegio profesional y que está totalmente saneado el tema legal, ¿no? Después, que tenga experiencia, ¿sí? Se necesita personal que tenga experiencia. Recuerden que en esta ISO 15189 habla de la competencia, que son requisitos de la calidad y la competencia, y como digo, el principal recurso es el recurso humano. Y bueno, la experiencia laboral es importante. No podemos poner personas a formular láminas o a hacer manejo de estos equipos sofisticados si no tienen experiencia. Tiene que haber un dueño proceso que dirija al personal, porque es una persona que ya conoce del tema. Después tiene que estar bien definido las descripciones del puesto, es decir, cuáles son las responsabilidades que tiene que tener el personal, y lo tiene que tener bastante claro. Quién es en el orden jerárquico, de qué dueño de proceso depende y cuál es su ficha de funciones, qué funciones va a ejecutar. También tiene que haber pasado por un proceso de inducción, tiene que conocer la organización desde el punto de vista administrativo, la organización desde el punto de vista de calidad, conocer las políticas, conocer el plan estratégico, hacia dónde vamos, qué vamos a hacer en 5 años, la visión, cuál es el alcance de los servicios que entregamos, cuáles son las personas administrativas de apoyo, el orden del flujo de procesos, el mapa de procesos. Bueno, tiene que tener un conocimiento de la organización. No puede ser una persona aislada que nadie lo conoce o que él no conoce a nadie. Entonces, tiene que estar inducido. También tiene que haber un entrenamiento, por supuesto, a pesar de que hemos calificado una profesión y que tenemos experiencia y sabemos lo que tenemos que hacer. Pese a ello, tenemos que pasar por un entrenamiento en las tareas asignadas, porque evidentemente cada laboratorio es diferente y harán las cosas de determinada manera. Tienen que conocer los procedimientos y el flujo de procesos con el cual va a trabajar. Y por supuesto, si el personal ya tiene un tiempo trabajando ahí, tiene que haber evaluaciones de algún tipo. En este caso, evaluaciones de la competencia, qué tan hábil es, qué tanto conocimiento cognitivo tiene, qué tanta experiencia tiene, los valores, si están alineados con el plan estratégico, y si conoce y ya se respeta las políticas, ¿no? Las políticas de calidad, por ejemplo, o de seguridad. Entonces, se hacen evaluaciones de la competencia y se registra la capacitación que va teniendo este personal. No podemos tener personal que no esté debidamente actualizado. Por ejemplo, en el tema de COVID, tiene que haber una actualización, tiene que haber una capacitación al respecto de los cambios que siempre se va a dar en la ciencia. Siempre estamos cambiando, siempre hay cosas nuevas. No duden de que de acá a un par de años va a ser totalmente diferente la situación como la estamos viviendo ahora, como sucedió hace 2 años atrás. La tecnología va cambiando, las enfermedades van apareciendo y desapareciendo, van a haber diferentes elementos de cambio, incluso intrínsecos dentro de la organización. Entonces, tiene que haber una capacitación continua, y tiene que haber logros de parte del personal. Tiene que ir logrando experticia, logrando actualizarse, logrando, incluso se lo va formulando como un científico de laboratorio que tiene que tener en el ABC de un científico, ¿no? Basarse en evidencias y lograr incrementar sus competencias. Bueno, después se hace una revisión del desempeño. Esta revisión del desempeño
qué tanto produce, qué tanto bien hace las cosas, qué tanto seguro es su trabajo, esto es el desempeño. Entonces esto también se hace una evaluación por parte de la gestión de la calidad. Y bueno, esperemos pues que no exista, pero tiene que haber un registro por lo menos en los procedimientos para los planes de contingencia en caso de justamente accidentes y riesgos laborales, ¿no? Finalmente, pues tener debidamente protegido al personal con estado de inmunización y gestión del riesgo para evitar pues justamente accidentes, ¿no? Entonces, este personal así calificado, pues nos da la seguridad de que lo que vamos a hacer dentro de este laboratorio de hematología se va a hacer bien. Cuando colocamos buenos recursos de calidad, porque hemos pasado una fase de calificación y todo lo que estamos ingresando al proceso del laboratorio de hematología tiene calidad, lo más probable es que los productos o servicios que salgan sean de calidad también. Y cuando al contrario no estamos asegurando la calidad y no estamos calificando correctamente lo que ingresa al proceso, pues lo más probable es que exista cierto grado de incertidumbre de cómo estará saliendo la calidad, producto que no le hemos dado foco a este punto. Y como vieron, aquí se mezcló el tema de verificación y justamente acá hay una especie de zona gris entre la parte de calificación, como antes yo lo planteaba, y la fase de planificación de la calidad, porque la verificación está dentro de la calificación ahora, ¿no? Y entonces vamos a ver cómo es que se determina el desempeño analítico. Lo que decía al inicio, el uso previsto del laboratorio. ¿Para qué sirve el laboratorio en esa comunidad, en esa ciudad, en ese hospital o clínica, o de repente está de puerta a la calle? Eh, ¿para qué para qué se está haciendo análisis ahí? ¿Y qué grado de calidad puedo tener ahí, ¿no? Evidentemente, tiene que estar conforme con la necesidad y también tiene que estar alineado a la organización misma. Y como decía, la calidad en un laboratorio está relacionado al error, ¿no? Evidentemente, un laboratorio que comete menos errores, todos cometen errores, pero cuando menos error cometamos, pues es mejor la calidad. Y entonces, cuando medimos el desempeño analítico y lo determinamos en un laboratorio, lo comparamos contra un requisito de calidad, contra un grado de error que nosotros podemos cometer. Y cuando vemos el vocabulario internacional de metrología, encontramos que justamente existe un error de medida. Cuando nosotros hacemos el análisis a un paciente, y por supuesto lo hacemos solamente una vez, entonces existe el error de medida. Este error de medida se desglosa, como bien sabemos, en el error aleatorio con el error sistemático. Lo vemos por este lado. Entonces, justamente determinar el desempeño analítico de un método está basado ya no en solamente calificar el equipo, sino todo el conjunto de elementos que van a interactuar con el equipo para obtenerse un resultado. Y cómo es que esto suma diferentes grados de incertidumbre o suma diferentes errores aleatorios y sistemáticos que van a generar y se pueden medir proporcionalmente para lograr obtener un grado de error, un porcentaje de error. Y luego este porcentaje de error compararlo contra el requisito de calidad, contra el máximo error permitido que la dirección o el comité de gestión me está solicitando, según los servicios que entregamos. Evidentemente, como decía, si el laboratorio es de alta complejidad, se exige más calidad, menos error. Y si es un laboratorio que está trabajando, supongamos que en una atención primaria, en donde hay chequeos médicos o se atienden a pacientes con poca tecnología, pero que se pueden derivar a centros hospitalarios de más complejidad. Entonces, no se necesita tanta calidad y se puede disminuir la calidad y se puede permitir más error, ¿no? Entonces, básicamente de eso se trata un poco, determinar el desempeño analítico, ir midiendo estos errores, ¿no? Y como ya sabemos, el error se mide a través de cómo está diseñado nuestro control de calidad. Lo habitual, y Westgard lo menciona así en sus libros, es utilizar pues un grado de confianza del 95%. Entonces nuestra fórmula es muy sencilla, ¿no? Es el error sistemático
expresado en porcentaje más 1.65 que multiplica al coeficiente de variación, que sería nuestro error aleatorio expresado en porcentaje también, ¿no? Y bueno, ¿y cuáles son los requisitos de calidad? ¿Cuál sería el error máximo permitido? Bueno, acá me permití extraer estos cuadros tan bonitos que preparó el doctor Migliarino y pues, ha hecho básicamente un resumen para tratar de contener en una sola diapositiva, por ejemplo, los requisitos de calidad de la hemoglobina, ¿no? Entonces dice los metas de error máximo permitido, o sea, el TEA, ¿no? Error máximo permitido, para decir que estamos trabajando con calidad en una hemoglobina, según las fuentes, que eso está aquí, encontramos pues para CLIA y otros más, el Colegio Americano de Patólogos, DBV, etcétera, que es más o menos 7%, ¿no? Y para Henri Baggesfeka, esto es en Alemania, 6%. Bueno, después en España, según el estado del arte obtenido ahí de sus controles externos, 5%. Y así vamos encontrando pues que existen varios requisitos de calidad. Cuando yo mido el error en mi laboratorio, mido mi error aleatorio, mido mi error sistemático, aplico la fórmula y obtengo un valor, este valor no tiene sentido si no tengo un requisito de calidad, es decir, si no tengo una nota mínima con la cual calificarme, ¿no? Entonces, lo que uno hace luego de hacer la gestión, la calificación, es establecer los requisitos de calidad. Y vamos viendo también dentro de estos requisitos de calidad cuáles son los niveles de decisión médica recomendada. Recordar que a partir de nuestros resultados se van a tomar decisiones médicas a partir de ese resultado. Y, por ejemplo, en hemoglobina no será lo mismo la hemoglobina, estas decisiones no serán tomadas de la misma forma si estamos a 0 metros sobre el nivel del mar o estamos a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Eso va cambiando. Lo mismo sucede de acuerdo a muchas condiciones que lo vemos en la variabilidad biológica. Así que esta parte es importante cuando el comité de calidad, que es parte del sistema de gestión de calidad, que es parte del sistema de gestión o del comité de gestión, de la gestión del laboratorio, va tomando estas decisiones trascendentes. No solamente es tomar la decisión del plan estratégico de hacia dónde vamos y a qué queremos llegar y en cuánto tiempo, y eso también determina los requisitos de calidad, sino también que exista como en un segundo plano, dentro del sistema de gestión de calidad, un comité de gestión de la calidad que toma estas decisiones, ¿no? Y entonces establecemos, de acuerdo a lo que nuestro fin previsto, al uso previsto de nuestro laboratorio, para qué estamos haciendo las pruebas, se toman estas decisiones, ¿no? Evidentemente, cuando uno no ha hecho esto antes, debe tomar decisiones fáciles de alcanzar y después ir ajustando el ciclo de mejora hacia justamente satisfacer totalmente la necesidad de los clientes, ¿no? Aquí encontramos los errores máximos permitidos de hematocrito, por ejemplo. Notarán que son errores bastante exigentes, ¿no? CLIA también ya en el 2019 hizo un cambio y exigió más al respecto en Estados Unidos, por ejemplo. Y bueno, los niveles de decisión también son importantes definirlos. Acá tenemos entonces algunos parámetros, ¿no? Acá está el volumen corpuscular medio, las plaquetas, y así vamos a encontrar en la literatura, en la página del doctor Westgard o en algunas más, cómo es que van apareciendo estos requisitos de calidad que tenemos que ir eligiendo, ¿no? Bueno, ahí están los blancos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ese es el segundo momento. Las metas del médico general para las pruebas de laboratorio son resultados de prueba precisos que reflejen la condición del paciente. Recuerden que cuando hacemos hematología, lo habitual es que comparemos los resultados previos con los actuales y el médico, de acuerdo a eso, tome una decisión. Esto está igual, está mejor, está peor, etc. Y cambios en muestras seriales reflejan un cambio del paciente. Esto es lo que los médicos hacen. Ellos no están considerando las variables intralaboratorio de los cambios que puede existir con los resultados. Todo lo achacan hacia el tema clínico. Entonces hay que considerar que nuestros clientes, los médicos, tienen esta manera de pensar, ¿no?
El sesgo no cambia pacientes de un grupo diagnóstico a otro. Si se hace un laboratorio o se hace en otro, el médico considera que los dos tienen estandarizados los métodos, que los dos tienen eh, los mismos maneras de trabajar y que entonces los resultados, como digo, las diferencias entre los resultados de un momento al otro de su paciente están achacados a lo que sucede con el paciente y no está tomando en cuenta estas variables, ¿no? Incluso no está muy consciente del tema de variabilidad biológica. Muchos de ellos no lo están y no han revisado este tema, ¿no? Entonces, en términos de necesidad de cuidar al paciente, el médico cree en el resultado y no toma en cuenta variabilidad biológica, las condiciones de preanalítico que pueden darse también, y esto es un elemento que podría alterar los resultados si es que no se hace correctamente. De hecho, no hay forma perfecta de hacerlo y siempre va a haber alguna alteración. Las diferentes fuentes de error que pueda haber dentro del método propiamente, ¿no? La lectura de fondo, el arrastre, la imprecisión, el sesgo, que contribuyen al incremento de este porcentaje de error permitido. Y evidentemente también la fase de post-análisis, ¿no? Entonces, tenemos que tomar en cuenta eso, y de hecho se han recomendado algunos factores de corrección al tema, ¿no? Que en otro momento podemos verlo. En algunos casos vimos, ya estamos propiamente en la guía, de esta guía del H26, como es que en esta guía ya presentan estos cuadros en el cual habla de los métodos de rendimiento basados en las consideraciones, en consideración, perdón, de las necesidades médicas. Y bueno, y vemos viendo que también aparecen como requisito de calidad y que ya lo ponen desglosando el bias porcentual, el coeficiente de variación, lo van colocando ahí como requisito de calidad, según las métodos basadas en necesidades médicas. El médico necesita que tengamos una imprecisión en blancos, por ejemplo, menor del 8%, con un sesgo no mayor al 10%, ¿no? En general. Entonces, la pregunta es, entonces me toca medirlo para saber si estoy dentro o no, si estoy satisfaciendo o no estas necesidades médicas. Y justamente uno de los más, y está en la guía también, de los más exigentes y más rigurosos son las de Japón, ¿no? Entonces vemos que es sumamente exigente, un error total del 5%, pues es bastante exigente en blancos, considerando el cuadro que vemos arriba. Entonces, la pregunta es, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tecnología tengo que tener? ¿Qué infraestructura y todos los otros elementos, qué tipo de personal debo tener para lograr estos requisitos de calidad, ¿no? Y estos errores tan bajos, ¿no? Porque, como les digo, es inherente, pero para no cometer tantos errores tengo que tener mucha tecnología y todo muy controlado y todo muy estandarizado y muy bien calibrado, que son las palabras claves para hacer un buen manejo del control de la calidad. Entonces, la verificación y la planificación tienen que ver con todo eso. Para que usted planifique la calidad, tiene que considerar todo lo que hemos conversado y algunas cosas más. Sigamos revisando un poco al respecto de esta guía. Bueno, la guía H26A2, validación, verificación y aseguramiento de la calidad de analizadores automatizados de hematología. Y bueno, esto con estándares aprobados en la segunda edición. En su contenido vamos viendo pues que básicamente luego de la terminología tenemos pues la validación, ¿sí? Tenemos la verificación y tenemos el control de calidad. Verificación y control de calidad. Son tres elementos que vamos a conversar brevemente en referencia a la guía. Toda la información de acá en adelante es basado en la guía. Y aquí encontramos que existe una serie de elementos que a veces no los estamos tomando en cuenta en hematología y que lo vamos a tratar de revisar rápido. Primero habla de la validación. Evidentemente, si a mí me dicen, usted tiene que verificar, tengo que conocer cómo se validó. Recordar que la validación es un procedimiento que utilizan los fabricantes para que han diseñado y fabricado sus instrumentos o sus equipos y que sirven para que sean aprobados
por un tercero para el uso previsto por el cual lo han hecho. Si es un equipo de 3 stirlers para veterinaria, evidentemente ese es el fin previsto. Si es para humanos o si es para investigación o lo que fuera, ese es el fin del instrumento, del equipo. Entonces, son protocolos de prueba bien definidos y los objetivos usuales de una validación de fabricantes son 4. Generar datos para evaluar la seguridad y eficacia clínica desde una perspectiva médica, porque está dirigido en este caso a medicina de laboratorio. Desarrollar información de rendimiento para propósito de etiquetado y marcado. Recordar que justamente la ISO 9001 aparece justamente por eso, porque había que tener estándares internacionales para entendernos entre diferentes países. Entonces, tenemos que tener estandarizado el tema y la validación es parte de eso. Validar características de rendimiento operacional adecuado del sistema en un ajuste típico de usuario final, rendimiento operacional, y desarrollar datos que puedan ser usados para apoyar la submisión del producto para aprobación o aclaración de los cuerpos reguladores, cumplir las normativas de su país de origen, para luego, pues evidentemente, poder trascender hacia el extranjero si es que van a exportar, ¿no? El diseño de especificaciones de rendimiento de validación y características son generalmente evaluados todos estos elementos que estamos viendo. Límite de blanco, ¿no? Tiene que haber un límite de blanco aceptable para que no cuente partículas que no deberían estar ahí y se genere un contagio adicional. El arrastre, por supuesto, porque de la limpieza de las cámaras y los túbulos es que aparecen justamente los temas de calidad, y si están ahí es también un elemento que va sumando y va a veces hacia arriba o hacia abajo cambiando los valores. La imprecisión, que es la capacidad que tendría el equipo de que cuando se reprocesa una prueba, de la misma muestra nos dé resultados muy cercanos unos de otros. El intervalo de medición analítica, la linealidad en buena cuenta, el bajo límite de detección y el bajo límite de cuantificación. La comparabilidad, recordar que cuando nosotros vamos a cambiar de equipo tenemos que tener un sistema para evitar que el cambio del equipo no afecte los resultados de ese paciente que se atendió en el equipo anterior, porque se va a atender en un equipo nuevo. Y entonces tiene que haber una comparabilidad cuando uno cambia algo, cuando cambia equipo, cuando cambia calibrador, cuando cambia alguna pieza importante. Entonces tiene que haber comparabilidad. Es una metodología que lo propone la guía y que es necesaria que nosotros lo aprendamos. El elaborar las interferencias, como les decía, existen medicamentos, existen enfermedades que van a generar interferentes y tienen que estar evaluados. Y la frecuencia y tipo de invalidaciones de datos, ¿no? Evidentemente, en un equipo va a haber algún momento en que el equipo se desvíe o se malogre, o tengamos algunas condiciones climatológicas que o de calidad de corriente y una serie de elementos que podrían invalidar los resultados. Entonces hay que ver cómo es que los vamos a ir conteniendo, ¿no? Y también considerar la jerarquía de los métodos, ¿no? Los siguientes métodos son aceptados como métodos de referencia, aunque nos cueste creerlo. Pues el microhematocrito, nuestro equipo de microhematocrito, tiene más calidad que el contador de células que tenemos, el automatizado. Ese es el método de referencia. Lo mismo el microscopio selectivo para células blancas es el método de referencia del contagio de células, ¿no? La hemoglobina, y así cada uno va teniendo sus métodos de referencia, y nosotros tenemos que tener en cuenta todos estos métodos para cuando hacemos esta comparabilidad o esta correlación de datos. Todo esto tenemos que tener. Entonces, si tenemos, por ejemplo, como un backup al microhematocrito, mi centrífuga, esta centrífuga no la puedo tener abandonada y sin uso por ahí, por si acaso se malogre el equipo, el instrumento, el contador celular, sino al contrario, tengo que tenerlo activo, tengo que tenerlo controlado con mantenimientos, porque ese es mi método de referencia, ¿no?
Y bueno, empieza a hacer una descripción de cómo es que se valida. Ojo que no es lo mismo que verificar. Validar es un procedimiento que hace, normalmente, por ejemplo, si hacemos de imprecisión, lo hacemos con el fabricante lo hace con la guía de la CLCI, la EP5, y nosotros verificamos con otra guía que es la EP15, ¿no? Entonces tenemos procedimientos de validación y procedimientos de verificación. Lo que hacemos en el laboratorio es verificar. Y también hacemos algunas veces validación, ya vamos a ver cómo. Pero lo importante es que aprendamos cómo es que se valida, porque de ahí viene entender bien lo que se hace en la verificación, ¿no? De hecho, en la guía, en algunos aspectos, dice, verifica cómo se valida, ¿no? Entonces, con eso doy trascendencia al tema de que tenemos que conocer cómo es que se validan y tenemos que entender al equipo. No es cuestión de solamente entregarle al equipo lo que el equipo necesita. Eso ya es una práctica que debemos dejarlo en los laboratorios como si fuéramos robot del robot, ¿no? Tenemos que estar por encima de la tecnología, entendiendo lo que está sucediendo ahí adentro y cómo ha sido fabricado este instrumento para poder, luego que tengamos que hacer control de calidad y tenemos que llegar al momento de levantar una no conformidad o mejorar un desvío, mejorar una gráfica porque se salió de control, darle exactamente al clavo, saber cuál es el elemento que está fallando cuando conocemos perfectamente al equipo en su máxima expresión posible, ¿no? En todo caso, no somos ingenieros, pero evidentemente un conductor de auto de carreras conoce mucho de mecánica, sin ser mecánico. Lo mismo, el conductor de un instrumento de alta tecnología, pues tiene que manejar la tecnología, evidentemente, ¿no? Bueno, el límite del blanco, o lo que dicen el fondo, ¿no? Corresponde tradicionalmente a lo que dice acá el llamado fondo, aunque ese término fue realmente sustentado por evaluación estadística rigurosa, en realidad es el log, ¿no? Bueno, el fondo, pues cuenta, usualmente es muy importante, es que tomarlo en cuenta en nuestros procedimientos de evaluación, pues los glóbulos blancos, la hemoglobina y las plaquetas, que normalmente pueden elevarse cuando no hay un fondo adecuado, ¿no? Esto hay que hacerlo diariamente y tenerlo mucho en cuenta, ¿no? Entonces, cuando uno quiere ir un poco más y conocer de qué se trata esto, vamos a un documento de la EP17 de la CLCI, que habla mucho sobre el tema, pero básicamente ya sabemos que las plaquetas, por ejemplo, se afectan muchísimo cuando existe poca limpieza del instrumento, cuando el instrumento al momento de hacer su lavado no completa adecuadamente el lavado, es ineficiente, y entonces nuestras plaquetas se empiezan a alterar, ¿no? Entonces, esta parte del límite del blanco, como le dice en la traducción, pues es uno de los elementos a tomar en cuenta. El arrastre es expresado como el efecto en porcentaje de una muestra, con la muestra sucesiva, cómo es que el arrastre puede afectar. Y entonces, evidentemente, cuando hay arrastre hay sesgo positivo, porque hay células que no le corresponden a la muestra y que vienen de la muestra anterior, y esto va a generar, pues, evidentemente, alteración de los resultados. Entonces, el arrastre se puede evaluar y cuando uno quiere validar, utiliza esta fórmula, pero cuando uno quiere verificar, también utiliza la misma. Que en buena cuenta, el arrastre se debe hacer por triplicado, ¿no? Utilizando muestras, el HTB tiene que ver el H con high y el LTB, la L con low, o sea, es decir, muestras de alta concentración y de baja concentración en estos 4 elementos, en blancos, en rojos, hemoglobina y plaquetas. Y como ven, los valores son bajos. En LTB tenemos de 0 a 3, ¿no? 1000 leucocitos, en rojos hasta de 0 a 1,5 millones, en hemoglobina menos de 5 de hemoglobina y en plaquetas menos de 30.000. Son valores bajos, en donde justamente no queremos saber si existe arrastre, pues en estos valores evidentemente se van a sumar los contenidos de la muestra anterior, que podría ser una policitemia, me imagino, y entonces vamos a falsear los resultados. Entonces es importante evaluar los arrastres. Y el arrastre, como le digo, cuando se verifica se hace de la misma forma, ¿no? Y ahí tenemos nuestra fórmula. Entonces se hace por triplicado, en donde HTB1, HTB2 y HTB3 tenemos otros resultados.
y el LTV, también obtener estas muestras. Ojo que no pueden ser muestras, no pueden ser controles, tienen que ser muestras de pacientes, y no pueden ser eh, suplementadas, no pueden ser mezclas de muestras, o no pueden ser falseadas, hay que conseguirse estas muestras, aunque se pueden concentrar, pero no se pueden diluir. Concentrar sería quitar el plasma, pero no se pueden diluir con cloruro de sodio, se me ocurre, eso sí no es válido. Entonces, esta parte es importante, sobre todo en equipos que van teniendo algunos años de uso o que tienen alta demanda, y tocaría cambiar mangueras si no las cambian, o cámaras, o la potencia de la bomba. Tienen que ver esto con el tema de arrastre, ¿no? Entonces, esto es algo que hay que hacerlo periódicamente en función, si el equipo es nuevo, una vez al año, pero si no lo es, o vamos viendo que el fondo no se nos empieza a escapar, entonces es momento de evaluar arrastre. Bueno, la imprecisión, esto sí ya lo manejamos un poco más. La imprecisión tiene que ver con la capacidad de repetir. Cuando uno agarra una muestra, repite varias veces, eso es una evaluación de la imprecisión, evaluación simple se le llama, para ver pues efectivamente cómo está. Entonces, la reproducibilidad y repetibilidad son dos elementos que se evalúan. También el límite más bajo de detección y el límite más bajo de cuantificación, ¿sí? Recordar que estos dos elementos tienen que ver mucho para blancos y plaquetas, porque justamente son elementos críticos para el diagnóstico en estos casos. Estas son las cuestiones que a uno, al médico, le pide. Con estos resultados toma la decisión de hospitalizar, toma la decisión de no operar, toma diferentes decisiones trascendentes. Entonces, no puede ser pues que estemos entregando un resultado falsamente elevado. Entonces, tenemos que saber qué tanto está cuantificando y cómo lo está haciendo, ¿no? Calculando estos límites. El intervalo del analito, la linealidad en el rango dinámico de la prueba, pues cómo es que se hace esta evaluación de que se está efectivamente colocando. Recuerden que las calibraciones en los contadores metrológicos son de punto final, son de 2 puntos, de 0 y 1 punto más, así que es bastante sencillo de hacer. La correlación, lo que les decía hace un momento, para verificar cómo se comparan cuando entramos un control con otro, cuando entramos una calibración con otra, cuando tenemos un equipo y tenemos otro. A veces tenemos un equipo en el laboratorio de emergencia y otro equipo en el laboratorio central, o a veces son POC lo que tenemos, entonces hay que hacer estos estudios de correlación con bastante frecuencia para que el impacto de los resultados no se le achaque estas diferencias entre diferentes instrumentos en un mismo sistema. Un paciente podría estar ingresando por la emergencia a las 9 de la mañana y a las 4 de la tarde ya estar hospitalizados, y son dos laboratorios diferentes quienes analizaron su muestra, teniéndose diferencias, pero esas diferencias deben ser clínicas, no porque no exista homologación de estos dos laboratorios. Entonces, es importante tomar en cuenta todos estos conceptos de, por ejemplo, imprecisión, ¿no? Bueno, entonces, acá nos dan unas metas de imprecisión máximo permitido, por ejemplo, en Italia, o de varios autores, en las cuales vamos viendo que estos grados, según el estado del arte, pues estamos en un de coeficiente de variación, pues son bastante exigentes, ¿no? La imprecisión de sangre fresca también es utilizada. En la guía también nos habla un poco sobre la examinación de películas microscópicas, o sea, los extendidos sanguíneos. Y estas imágenes son obtenidas propiamente de la guía, en donde dice cuál es la manera correcta como se debe hacer un extendido, ¿no? Hemos tenido durante este año varios webinars hablando con expertos de hematología respecto de la necesidad que se tiene de realizar la lámina. Y hay todo un tema ahí atrás, ¿no? Porque evidentemente revisar todas las láminas parece imposible, pero según los expertos sí se debe hacer. Y entonces hay un tema largo ahí a discutir, lo hemos conversado con varios ponentes al respecto, y existen opiniones que se dividen entre los que ven producción y los que ven calidad. Evidentemente nosotros que estamos en calidad hay que revisar todas las láminas.
puede haber algunos tecnicismos y consideraciones, y por eso es que yo hablaba al inicio de que el software es una parte importante y es algo a lo cual tenemos que apuntar. Evidentemente tenemos que ir manejando ya inteligencia artificial para determinar qué láminas, por ejemplo, usamos. Yo sé que los que apuntan a que se revisen todas las láminas no estarán de acuerdo conmigo, pero también tenemos que entender la parte operativa en la cual pues es imposible que un médico revise todas las historias clínicas de 800 pacientes al día que atiende un laboratorio. Entonces tiene que utilizar software. Lo mismo en este tema, ¿no? Aparecen tecnologías, Iris es una tecnología interesante, que cada lámina le toma una foto a un campo y lo compara con 20.000 imágenes. Bueno, para eso es una computadora y lo hace muy rápido, en fracciones de segundo, y va pudiendo lograr alguna información al respecto. Y determina, según su algoritmo de inteligencia artificial y según la frecuencia de ese laboratorio, porque la inteligencia artificial de eso se trata, va aprendiendo de las experiencias y según su base de datos, y podemos ir mejorando este tema. Pero cuando no vamos a apuntar a tecnología y somos un servicio evidentemente tecnológico, entonces estamos desconectados, digamos, de lo que tenemos que hacer correctamente, de las expectativas del cliente. En este caso, un médico esperaría que utilicemos toda la tecnología posible. Y no siempre, y esto lo digo varias veces ya, no siempre vemos que lo que yo tengo en mi bolsillo, que es un celular de 5G de última tecnología, no lo tenga dentro del laboratorio. Le doy más importancia a la comunicación personal y privada que a lo que sucede con los pacientes. Entonces, tiene que haber alguna relación entre que estemos aplicando la máxima tecnología posible justamente en los momentos más críticos de las personas, que es sus condiciones de salud. Entonces, a tomar en cuenta estas cosas. Y esta parte de la examinación de películas microscópicas es muy interesante cuando uno participa en evaluaciones externas, cuando hace comparabilidad de resultados, ¿no? Bueno, ahí aplica también este tema de comparabilidad. Y acá dice esta presentación de la izquierda, ilustra un común error en la extensión de sangre para producir una forma semejante a un punto de bala. Estas láminas no son recomendadas. Esto es usualmente debido a fallas para permitir la sangre que inicialmente está extendida a través de contacto entre las dos presentaciones antes de ser empujada en contra de la otra. En contraste, la presentación de la derecha, esta de aquí, que está bien, pues muestra una buena película, la cual es extendida a través de la presentación de derecha a izquierda, con porciones más diminutas progresivamente en la izquierda, en borde calado, ¿no? El área de trabajo está inmediatamente a la izquierda del borde. A veces sorprende esto, pero es así como está en la guía. Bueno, acá también ya nos da algo un poco más obvio. Dos defectos son mostrados en esta par de películas, en la cual uno está muy ancho y el otro está con burbujas, ¿no? Bueno, entonces con eso hemos acabado el tema de calificación. En la guía misma habla de la verificación. En general, el usuario final, el usuario de la plataforma analítica, debería seguir los principios y procedimientos de la validación del fabricante, aunque de manera abreviadas, con protocolos abreviados, y cómo sean determinados por cada director de laboratorio. Evidentemente se puede verificar todo, pero a veces no es necesario, solamente hay que verificar los elementos críticos, ¿no? La meta es verificar que el rendimiento fijado por el fabricante sea correcto para el instrumento específico en el laboratorio. Y entonces empezamos el tema de verificación. Verificar el fondo, evidentemente, ¿no? Eso es bastante sencillo de hacer porque uno lo hace diario y según lo que diga el fabricante. Verificar la imprecisión, la reproducibilidad, también la repetibilidad. Esto a través de algunas guías. La jerarquía, yo tengo la opinión que la jerarquía de hacer una verificación de métodos o de imprecisión, por ejemplo, es lo que diga el fabricante. Si el fabricante tiene un protocolo de verificación, que algunos lo tienen, hay que seguir ese protocolo y estar acorde, en armonía con lo que el fabricante hace y ha hecho su validación. Yo estoy verificando su validación, lo hago de acuerdo a lo que él me diga. Ahora, si él no lo dice, se lo pido. Y si no me lo entrega, ya puedo utilizar una guía.
Y a veces pues nos apuramos en ir de frente a la guía y no hacerle caso al fabricante, y a veces ya lo ha publicado, ya lo tiene en el manual, y hemos hecho a través de una guía que es un poco diferente, ¿no? No siempre es igual. Normalmente las guías están basadas en la EP15, que es un poquito más compleja que hacer una verificación de la imprecisión simple, ¿no? Como lo menciona en su primer libro el doctor Wesker. Bueno, entonces, voy a hacer caso a las directrices. En el Perú tenemos directrices bastante buenas al respecto y bastante sencillas de hacer. Está el ABC ahí, no tenemos que ir hacia lo complejo, ¿no? Es mejor verificar varias cosas que hacer una muy compleja y quedarnos ahí. Bueno, también hay que verificar los límites más bajos de detección y cuantificación. Ya lo conversamos, los intervalos de medición analítica, la comparabilidad, la correlación. Esta parte es importante y hay que acostumbrarnos a hacerlos en hematología sobre todo, porque es interesante. Por ejemplo, hay estudios de comparabilidad entre el tipo de EDTA que utilizamos, dipotásico o tripotásico, la comparabilidad que exista entre los tiempos de espera del tubo para ser leído, ¿no? En la comparabilidad que existe, porque a veces 4 horas es el punto de corte, no más de 4 horas puede esperar un tubo para ser pasado por máquina, pero a veces lo queremos saber, pues porque no es lo mismo en un lugar que en el otro. En un laboratorio pues es diferente. La humedad, por ejemplo, es algo que no controlamos. Qué tan desgastado está el equipo y una serie de elementos, el tipo de tubos, la calidad del tubo, la fabricación del tubo. No los tubos son iguales, la calidad va cambiando mucho. Un tubo de BTA puede costar el doble en una marca que el otro. ¿Alguna diferencia habrá? Entonces hacemos estudios de comparabilidad, por ejemplo, entre sistemas abiertos y cerrados del equipo, cuando el equipo homogeniza y cuando homogenizo yo. Entonces, aprender el tema de comparabilidad es una de las herramientas más importantes en hematología, ¿no? Hay una comparabilidad de modo a modo, lo que le decía hace un momento, cuando usted compare, cuando el equipo lo utiliza con su sistema cerrado y cuando el sistema es abierto, cuando usted destapa el tubo y después de haberlo homogenizado hace que lo lea. El equipo funciona de manera diferente, no funciona igual. El fondo no es el mismo, el arrastre también es diferente. La imprecisión cambia y también los límites de detección y cuantificación. Los intervalos de medición también cambian, entonces hay que hacer una correlación, hay que compararlos para ver si es que está acorde con lo que el fabricante, y no es entonces lo mismo analizar una muestra de manera abierta que cerrada, ¿no? Las interferencias, ¿no? De acuerdo a la validación del fabricante, algunos elementos como los contrastes radiológicos o los que se utilizan en tomografías, eso también nos cambia. Algunos medicamentos, como les decía, o algunos elementos como la quimioterapia nos van modificando, ¿no? Los resultados de los hemogramas. Entonces, hay que tomar en cuenta esas interferencias ya dependiendo de cada tipo de paciente que atendamos. Está de más decir los intervalos de referencia. Evidentemente existen documentos que nos ayudan para eso. En el caso de la CLSI, estamos hablando de CLSI, entonces la C28, y también directivas europeas que son muy buenas y que son libres incluso al respecto de esta manera de verificar los intervalos de referencia. Y entonces con eso acabamos el tema de punto 6 de esta guía, que es justamente la verificación de métodos, que es parte de la calificación, ¿no? Y bueno, entremos un poquito y brevemente al aseguramiento de la calidad y control de calidad. Bueno, como dice acá, a la letra de la guía, dice: el control de calidad de los resultados numéricos de examinación de laboratorio no es simplemente el procesamiento de controles, líquidos comerciales, y la generación de gráficas y el análisis de multirregla y ya está. Más bien esto debe incluir a la fase de preanalítica y posanalítica del laboratorio de hematología, ¿no? Y la primera preocupación del laboratorio es la seguridad del paciente. Entonces, el plan de control de calidad debería examinar, monitorear y detectar errores que pueden causar daño al paciente, ¿no? Evidentemente, esto entonces ya nos hace pensar que el control de calidad en hematología no se trata de pasar controles,
Sí es una parte, pero no es lo único. Y recordar que hay más errores en la preanalítica que en la analítica, que le hemos dado tanto empuje y lo hemos automatizado, lo hemos informatizado, lo hemos sistematizado, lo tenemos tan bien, y de repente en la parte preanalítica o posanalítica no se está haciéndolo tan bien, por eso es que hay más errores ahí. La misma guía nos va llevando de la mano y nos va diciendo, primero que tienes que tener es tu manual de aseguramiento de la calidad, donde se describe todos los procedimientos y evidentemente el tema documentario es la fortaleza que tienes que tener, ¿no? Un manual de aseguramiento de la calidad es importantísimo. En este manual evidentemente estará todo lo necesario para que el que lo lea sepa en qué contexto está. Este plan estratégico, la política de calidad, la misión, la visión, todos estos elementos también existirán en el tema ya propiamente de hematología, el dueño del proceso y cuáles son los procedimientos y el portafolio que se utiliza, el flujo de procesos y la correlación que existe entre las pruebas y las funciones. Entonces, todo esto es parte del manual de aseguramiento de la calidad. Luego, tomar en cuenta las variables de preexaminación, que es la manera como lo dice la guía o la preanalítica, para efectos de asegurar de que la muestra va a llegar en las mejores condiciones, ¿no? Recolección de muestras, toma en cuenta la técnica del torniquete. Ya sabemos que el torniquete solamente sirve para develar dónde está la vena, y luego de eso, en la medida de lo posible, tomar una muestra sin torniquete o inmediatamente que hemos punzado la vena, retirarlo, ¿no? Esto es algo que nos dice la guía, y hace un estudio demuestra, esto es parte de la guía, que un promedio del 3% incrementa en la hemoglobina después de tener un torniquete de 3 minutos, ¿no? Entonces, esto es una parte importante, tenerlo estandarizado el uso del torniquete. La mezcla inmediata, cómo es que se hace la mezcla para hacer que el EDTA pues, esté de manera homogénea en cada parte de la muestra, porque evidentemente si no lo mezclo inmediatamente, el EDTA va a empezar a alterar las células que están en contacto por su alta concentración, en las células que están más pegadas al EDTA, y no va a llegar a hacer su efecto anticoagulante en las células que están más alejadas, o en la parte de la muestra más alejada. Entonces, es importante y hay que tener estandarizado cómo es que se hace esta homogenización, que requiere de 8 a 10 inversiones completas, de modo que el aire viaje completamente de un lugar al otro, ¿no? O sea, a los extremos del tubo. La línea intravenosa, eso es una parte importante en hematología y también para otras pruebas como la inmunología, en la cual pues nosotros tenemos que canalizar la vena. Claro, nosotros vemos como una enfermera canaliza la vena y puede soltar la aguja y no pasa nada porque la aguja está siguiendo la trayectoria de la vena. No es que una aguja entre en 45 grados y solamente el bisel está recolectando la muestra. Lo que nos dice la guía es que usted use una línea intravenosa, una canalización de la vena, para evitar pues que se haga un bloqueo de parina, ¿sí? Si fuera un microcoágulo que está bloqueando a la entrada de la sangre a la aguja, o que la aguja no está debidamente alineada con la vena y va a generar varias situaciones. Un torbellino de células va a generar un condicionamiento a una coagulación, y una serie de elementos que también están estudiados, y que esa es una buena práctica en toma de muestra. Evidentemente, respetar los volúmenes que el tubo nos pide, ya que cuando tenemos muy poco volumen, y esto sucede a veces, por ejemplo, en pediatría, pues pueda crear falsamente bajos resultados de blancos o rojos, hemoglobina y hematocrito, o en forma inversa cuando nos excedemos del volumen, ¿no? También el tiempo puede alterar si es que no analizamos correctamente en los tiempos previstos. Se ha considerado, como les dije, no más de 4 horas, ¿no? También el tiempo de espera de los pacientes tiene que ver. La fuente de sangre, considerar que no es lo mismo hacer un hemograma de talón o de sangre arterial o de punciones venosas, porque va generando diferentes concentraciones de hemoglobina. Entonces es importante, cuando hacemos una toma de muestra, colocar en dónde ha sido tomada la muestra, ¿no? Si es que
por caída libre no ponemos nada, pero si va a ser, por ejemplo, arterial o va a ser de punción del dedo, del talón, de pulpejo de dedo, del talón, entonces sí hay que considerar ponerlo. El ayuno es una parte importante. Deberíamos hacerlo en preferencia en ayunas. Existen cambios. La variabilidad biológica sabemos que va cambiando, amanecemos con más hemoglobina y anochecemos con menos hemoglobina. Hay un cambio durante nuestra homeostasia y entonces eso también podría alterar. Entonces, si tiene el mismo sesgo hacia el mismo lado mi laboratorio y se suma la variabilidad biológica, entonces es importante que esto se tome en cuenta con comparar resultados, por ejemplo, de un día al otro. Cuando estamos en pacientes hospitalizados, sería interesante que tomáramos la muestra siempre a la misma, por lo menos en el mismo rango de tiempo. Si es en la mañana, todas las mañanas. Y por eso es que normalmente a los que trabajamos en hospitales nos piden tomar muestras a partir de 5 de la mañana. No es capricho, es porque existen estudios que relacionan en qué momento se toman las muestras. Bueno, la identificación de la muestra, por supuesto que es sumamente importante. Evidentemente ahora estamos trabajando ya con código de barras. No deberíamos trabajar con otra cosa diferente que no sea un código de barras. Una impresora de código de barras costará pues $100, no es mucho la inversión, y un software es una inversión única, ¿no? Entonces, deberíamos trabajar con eso. Deberíamos estar acostumbrados ya a la sistematización informática de nuestros servicios de laboratorio. Hay que apuntar todo a eso. Tenemos a veces muchas condiciones de última generación en aditivos, en tubos, en reactivos, en equipos, pero no estamos apuntando a algo tan importante y trascendente como la informática. Hay que apuntar mucho a eso, ¿no? Y ahora, por ejemplo, en Asia ya están manejando el celular, ¿no? El celular, que es un elemento, en general, bueno, las tablets normalmente han fracasado en casi todo el mundo, y el celular es algo que siempre lo portamos, es algo que manejamos, ahí está todo, ahí tenemos dinero, ahí tenemos esparcimiento, ahí tenemos una cámara fotográfica y también tenemos un instrumento que se va anexando a las nuevas tecnologías. Van apuntando a que el instrumento de laboratorio se comunique Wi-Fi o a veces Bluetooth, pero normalmente Wi-Fi, con tu teléfono, y que tú puedas a través del teléfono ver información del equipo, sobre todo de los controles, y también hacer algunos procedimientos, ¿no? De mantenimiento, de revisión de datos, de una serie de cosas. Entonces, tenemos que ir escalando hacia esas nuevas tecnologías y utilizándolas en laboratorio, ¿no? Bueno, el efecto anticoagulante, como sabemos, es importante cómo es que el EDTA se va comportando y, bueno, los tipos de muestras que debemos utilizar ahí, ¿no? También mezcla después o sea, ya dentro del laboratorio, ya cuando estamos a punto de hacer el análisis, cómo es que esta mezcla va a afectar si hacemos presencia de burbujas, por ejemplo, ¿sí? O hacemos una mezcla no uniforme, ¿no? Entonces, esto tiene que estar estandarizado tanto en sistemas, sobre todo en sistemas abiertos, ¿no? Siempre se va a recomendar que usted así ponga una muestra, haga lo que el equipo haga la mezcla, no lo haga usted, ¿no? Usted estará de guardia a las 3 de la mañana, haga que el equipo haga la mezcla y no, se da un poquito más de trabajo, se va a demorar un poquito más, pero es calidad. Y si lo va a hacer usted, no lo haga manual, hágalo en otro equipo que sea un mezclador, ¿no? Intento decir que la guía lo recomienda varias veces, no lo haga usted manualmente porque incluso la temperatura de su mano es diferente, ¿no? La forma como lo hace es diferente, ¿no? Si es el modo, bueno, lo dice aquí en varias partes, debería hacerse 10 inversiones completas, ¿no? Esto es algo que aclara bastante la guía. Bueno, también hay inestabilidad del mesurando. No todas las células o todos los componentes del hemograma pues son iguales. Algunos se deterioran con mayor facilidad. Evidentemente el más estable es la hemoglobina y el menos estable son los glóbulos rojos, ¿no? Así que por su falta de núcleo. Entonces,
Evidentemente tenemos que ir considerando en estas comparabilidades cómo es que la inestabilidad del mensurando se va dando, porque también va a afectar de acuerdo a las etnias y a las condiciones climatológicas, temperatura del medio ambiente, y también tiene que ver con la altitud sobre el nivel del mar. El ICSH da algunas recomendaciones y dice que justamente acá lo dice, a ver en qué parte será, en que se considera una muestra, acá está, una muestra fresca cuando tiene menos de 4 horas de tomada, ¿no? Entonces esa es una condición importante a tomar en cuenta. El control de calidad es cuantitativo. Esto es algo que ya nosotros tendremos que hacer un webinar respecto de cómo se hace el control de calidad al respecto de la planificación estadística de la calidad y cómo es que se ejecuta, ¿no? Al respecto de la red de Westgard y cómo es que se hacen las gráficas de control. Esto, ya sabemos de que existen algunas diferencias en hematología, se tiene que hacer 31 controles, pasos de control para establecer nuestras propias medias y no utilizar las que nos da el fabricante del control, estos rangos. Y evidentemente quien los tiene que hacer somos nosotros y no los ingenieros del proveedor. Entonces tenemos que manejar esta parte importante, ¿no? Bueno, acá tenemos algunas desviaciones permitidas de acuerdo a este estudio de control de calidad cuantitativo. Y vemos que en el caso, por ejemplo, de Alemania, que, bueno, en la guía lo menciona, habla sobre los tipos de mensurando críticos en hematología y cómo es que el máximo desviación permitida tanto para imprecisión como para sesgo, ¿no? Y si notamos, existe pues bajos porcentajes máximos de desviación del resultado, ¿no? Menos de 10, excepción de los blancos, todos son menos de 10 y entonces es una valla a tomar en cuenta que tenemos que salvar necesariamente. Los controles comerciales, cómo es que se comportan, los temas de conmutabilidad, a recordar que estos controles comerciales han tenido que ser, no son muestras de sangre fresca, han tenido que ser, han tenido que ponerles algunos aditivos para lograr estabilidad, algunos aditivos para simular las células en algunos casos, y entonces tenemos que tener bastante cuidado. Es el ABC del control de calidad cuantitativa, ¿no? Evalúa tus controles, evalúa tu plan de calidad, tu requisito de calidad, establece tus criterios de desempeño, genera tus propios, según tu desempeño, genera tus propias gráficas de control y empieza a establecer una sigmametría para generar tus reglas de control, ¿no? Y hacer toda una serie de evaluaciones periódicas, ¿no? Y bueno, también la frecuencia de control y cuántos niveles de control vas a utilizar. Todo esto lo vamos a dejar para otro webinar, no está en la guía, por supuesto. Y bueno, fundamentalmente establecer criterios para el rango de aceptado o no aceptado y cómo es que estos límites establecidos por los fabricantes del control, pues se van adecuando. Recuerden, como les decía, que los controles no son tan conmutables y por eso es que sí tienen que ustedes utilizar controles que hayan sido fabricados para su plataforma analítica. A veces son muy pocos los fabricantes de equipos que fabrican materiales de control. Normalmente ellos compran los materiales de control o le ponen su marca o recomiendan la marca. Entonces, cuando usted compra el control o le llega el control de calidad, estas sangres estabilizadas, controles comerciales, tiene que necesariamente figurar su equipo en el inserto del control. Si no figura, no es garantía de que ese material de control sea conmutable en su equipo. Entonces, esa es una parte importante a tomar en cuenta. Estas capacidades del sistema del laboratorio de hematología tiene que ver, pues, muchas veces con con el buen desempeño del laboratorio. El laboratorio, el usuario, propiamente el personal del laboratorio, propiamente el laboratorio en sí,
tiene necesidades que tienen que ser cumplidas y que tenemos que apuntar hacia eso y la guía lo pone. Entonces, a mí me pareció muy bonito, esta parte es muy interesante porque va hacia adelante. Miren que la guía ya tiene varios años. Entonces, capacidad del sistema, ¿no? La capacidad del sistema debe ser 3 veces el número de ensayos de control realizado durante el material de uso del control. Debemos tener capacidad de no quedarnos sin controles, capacidad de que si un control falla, porque la estabilidad dice 2 semanas y a los 4 días ya me está fallando. Entonces tengo que tener capacidad de 3 veces controles para poder suplir y no quedarme sin control. Ese es uno de los elementos a tomar en cuenta. Tiene que también identificar el material de control, lo que hablábamos hace un momento, tener un control de lotes y tener bastante bien establecido esta comparabilidad cuando cambio de lote de control para trasladar la imprecisión de un lote de control al otro, ¿no? Sin necesidad de volver a levantar los 31 puntos, ¿no? Esto también tendría que estar establecido, lo voy a decir más adelante respecto del software, ¿no? Reconsiderar que hay otros materiales de control, se pueden utilizar más de una marca de control, y el software que vamos a utilizar, sea en el equipo o sea un software aparte, pues tiene que tener esa capacidad de poder comparar diferentes tipos de control, que tienen que almacenarse los valores, ¿no? Tiene que haber una capacidad de poder de una trazabilidad informática de todos estos resultados para poder, porque no vale que me digan el asesor científico de la casa comercial me diga tienes que borrar la gráfica de control para crear una nueva. No, no se debe borrar nada. Esto tenemos que recuperarlo, tener una base de datos en donde esté todo el historial de los controles. También se puede hacer superposición de niveles de control entre un lote A y, perdón, entre el lote B del lote A que está en uso. Entonces yo hacer una superposición de ambos controles cuando cambio de lote. También resultados del operador, tener la capacidad de poder colocar ahí las acciones correctivas, las acciones de fuera de rango, poder borrar, no borrar, sino declarar a un punto de control que no entre dentro de la estadística de cálculo de la media, pero que lo pueda visualizar y que lo pueda incluso definir qué acciones correctivas tomé. Todo esto lo tenemos que exigir como usuarios, ¿no? La revisión de los resultados de los pacientes, eso también es importante. Los límites de rango esperados en desviaciones estándar, ¿no? Cómo es que vamos colocando, por ejemplo, los resultados incluso de las comparaciones interlaboratoriales o incluso de los controles externos, deberíamos poder visualizarlo todo en una misma pantalla, no estar revisando un informe de un tipo, informe del otro y tener una dispersión de datos, sino todo poder en un solo vista de pájaro, como decimos, poder ver cómo está la calidad en ese momento. Y bueno, la habilidad en el software de realizar análisis de los resultados en todos los elementos, ¿no? Todos los análisis se correlacionan en hematología entre ellos y cómo poder tener esta visualización. Bueno, el backup, evidentemente, tener un respaldo fuera del laboratorio, en una nube electrónica o de repente en algún servidor remoto para evitar que se pierda. No podemos declarar frente a una gestión de calidad, se me borró, formatearon la computadora o la máquina se quemó el disco y ya no tengo los resultados. Siempre tenemos que tener backup. Y bueno, las comparaciones interlaboratoriales, ¿no? Esta parte es importante. Los cálculos estadísticos y los almacenamientos, ¿no? Bueno, y entonces con eso estamos entrando a la parte de control de calidad entre laboratorios, que sería el interlaboratorial. Actualmente, dentro de las exigencias que tiene que tener un laboratorio de hematología, es que absolutamente todos tengan un sistema de comparación entre laboratorios, más conocido como programas interlaboratorios, en donde se comparan las medias, los promedios, ¿no?
las medias aritméticas, o sea, el promedio de cada laboratorio que utiliza la misma plataforma analítica, utiliza el mismo control con la misma trazabilidad metrológica, es decir, el mismo calibrador. Entonces son comparables entre ellos y se comparan los promedios de los laboratorios contra un promedio de promedios. Este es un control interlaboratorial y es sumamente útil para establecer diferentes evaluaciones. La principal, evaluar el sesgo. Que también estoy calibrando, que también estoy controlando, que también ajustes han hecho en mis equipos en función de los otros, ¿no? Y evidentemente esta es una herramienta exigible, ¿no? Actualmente es exigible incluso que los resultados de los controles pasen a este software de comparación. Tenemos que dar ese paso. Y bueno, finalmente recordar, ya saliendo de la guía, que tenemos 3 tipos de control. El control interno, que va a evaluar la imprecisión, el control interlaboratorial, del cual estaba hablando hace un momento, que es evaluación de la veracidad o del sesgo, y también el control externo, que evalúa la exactitud. Brevemente solamente contarles de que ya estamos en esta altura, ya hemos visto control interlaboratorial, interno, planificación. Los elementos de planificación, no hemos revisado a profundidad esto, la verificación y la calificación. Y bueno, brevemente, digo breve porque ya se me ha ido un poco la hora, hablemos de control externo, muy rápido. El control externo básicamente existen 2 tipos. Los programas de evaluación externa de la calidad y los programas de aptitud. Los programas de aptitud lo que hacen es enviar diferentes muestras en pocos eventos durante el año. Estas diferentes muestras intentan abarcar todo el rango dinámico del método. Valores muy bajos, bajos, intermedios, altos y muy altos. Para ver si es que usted está bastante bien en la performance de linealidad y de todos los componentes. Sabemos que a concentraciones bajas el coeficiente de variación se elevan y los evalúa y va viendo los diferentes elementos en todo el rango dinámico de la prueba. Y esto es lo bonito de estos programas de aptitud. Lo malo es que como los envían cada 4 meses o a veces cada 6 meses, entonces nos quedamos a ciegos en cuanto a la exactitud durante los meses que no participamos. Entonces, lo que se sugiere es que usted participe tanto en un programa de aptitud como en un programa de evaluación externa en la calidad, un PEC. Lo bueno del PEC es que manda todos los meses, pero lo malo es que manda solo una muestra, habitualmente máximo 2, y con eso pues nos deja un poco ciegos si es que no abarca todo el rango dinámico. Evidentemente va a tomar valores muy bajos, bajos y altos. No toma muy bajos y no toma muy altos tampoco. Entonces, este es un ejemplo del Colegio Americano de Patólogos sobre un programa de aptitud. Y como vemos, acá están manda 5 muestras y bueno, y va abarcando todas las pruebas, ¿no? Es un programa de proeficiencia. Y en el otro caso, es un programa de evaluación externa de la calidad, en este caso es de RICAS, de Irlanda del Norte, en donde pues envían todos noten acá las fechas, todos estos son los meses del año, y va graficando cómo es el desempeño de lo que está en blanco, 1 desviación estándar, de 2 desviaciones estándar y de 3. Evidentemente aquí lo aceptable es lo que está en blanco, todos los puntitos, vemos mes a mes cómo se desempeñó este cliente y cómo se ha ido cayendo también, y vemos que en el último mes acá pues existe como que está mal, ¿no? En este mes 11, en noviembre. Entonces, podemos evaluar cómo va en función de su desviación estándar, en función de un target score, que es esta gráfica que vemos acá, target score, que es el impacto de la falla contra el aspecto clínico del estado del arte. Y bueno, y también vamos a ver este error que se comete, cómo es que en porcentaje lo podemos determinar. Entonces, el resultado de este caso del participante fue 12.5 en caso de hemoglobina en gramos por decilitro, y el resultado del grupo par es 13.5, ¿no? Entonces, este grupo ha sido comparado de acá, porque no compara con el de abajo de Norma Icon, que es el equipo, porque su número de
su número de participantes es menor a 5. Entonces, compara con todos los métodos, y comparado con todos los métodos está saliendo mal, ¿no? Bueno, también nos da el rango aceptable de, eso es algo interesante, los programas de evaluación de la calidad, que ya hacen una métrica, una campana de Gauss, y establecen el estado del arte, y con eso determinan, en este caso, su TDPA, para saber si usted está bien o si está mal. En este caso, dice que el límite aceptable para ricas es hasta 4.30% de error, de inexactitud, y en este caso el cliente ha cometido 1.5. Entonces está bien. Entonces no habría problemas ahí. También nos da una gráfica, un histograma respecto a todos los métodos, como lo vemos acá. Y vamos viendo todos los métodos, en este caso, para hacer la hemoglobina. Estamos hablando de hemoglobina. Y bueno, podemos comparar los coeficientes de variación, los grados, los coeficientes de variación de cada método, la incertidumbre, el número de participantes y también sus promedios. Y nótense que los promedios de hemoglobina, todos estos de acá se parecen todos, porque es un método trazable, ¿no? Entonces todos deberían parecerse. Si alguien reporta menos de 12 o más de 14, es que está mal. Simplemente, estadísticamente se calcula estos índices de desviación estándar o este porcentaje de desvío, y vemos, comparado con el resto del mundo, y no importando el método que tenga, que está mal. Entonces, es una evidencia objetiva de que está usted manejando bien o mal un método. En una sola encuesta, en un solo análisis, pero es así como se evalúa también a los pacientes. Así que dentro de los tres controles, el interno, el interlaboratorial y el externo es el citado por las acreditaciones porque es el objetivo. El que no conocemos el valor, estamos a doble ciego, ni el que entrega el control ni el que lo analiza sabe el resultado. En este caso, 7.000 laboratorios que hicieron hematocrito, estos 7.000 laboratorios no sabían el resultado, y a los 7.108 laboratorios les llegó la misma muestra de control, el mismo material de control. Aquí el resultado, por ejemplo, de hematocrito es 43, el resultado del participante, y la media de comparación es 39.4, lo que genera un porcentaje de desvío de 13.6, donde si el máximo es 8. Eso significa que está fuera. Y si lo vemos aquí, está fuera de lo esperable, ¿no? Y por ejemplo, están los requisitos de calidad, este porcentaje, y él está superando en ese momento. Y su tendencia, acá vemos la tendencia, cómo se está yendo hacia arriba. Está empeorando y no está tomando acciones correctivas. Entonces, el control externo es objetivo, es obligatorio según nuestra norma en Perú, y en la mayoría de países es así, y está muy bien porque de esta manera puede evaluar. Por ejemplo, este laboratorio, como lo ves en pantalla, está lleno de alarmas, producto que no está haciendo una buena gestión de la calidad en la fase de control. Tal vez no está planificando, dirigiendo y organizando correctamente, y el control da estos resultados, evidentemente, ¿no? Y esto sería también un tema de otra explicación mucho más larga sobre la ISO 17043. Bueno, quería hacer solamente una revisión, mirar de lejos el bosque de lo que es control de calidad en hematología. Evidentemente da para mucho más, y solamente agradecerles su asistencia. Bueno, Enrique, ¿quieres decir algo? Yo quería dirigir unas palabras para la clausura de los webinars de este año. Solo agradecer, Arturo, a todos los participantes de todos nuestros webinars de este año 2021. Ha sido un año maratónico, y yo creo que con mucha productividad en el conocimiento, y sobre todo en hacer una red de científicos de laboratorio, profesionales, técnicos de laboratorio en toda Latinoamérica. Sin duda, ICL se convierte en una institución que brinda servicios buscando el conocimiento y la mejora continua de todos los laboratorios. Queremos pedirte, Arturo, que nos brindes unas palabras de clausura por este año de los webinars de 2021, y todo lo que ha sido este significado de poder compartir el conocimiento.
Ok, Enrique, muchas gracias. Bueno, primero saludar en general a todos los participantes de los cursos virtuales webinar del año 2021, organizados por el Instituto para la Calidad en Laboratorio, que es una institución de la que formo parte y que está al servicio de toda la comunidad científica de laboratoristas de América Latina. Bueno, sabemos que la situación actual de la pandemia nos condujo a buscar nuevas maneras de llevar el conocimiento. Hemos tenido que adaptarnos al cambio con herramientas distintas a fin de mitigar el impacto de que ya no podemos reunirnos de manera presencial con los científicos de laboratorio, algo que a nosotros nos apasionaba. Y es así como ICL se decide iniciar un ciclo de cursos webinar con una temática variada que cubra las necesidades de conocimientos actualizados de las diferentes áreas del laboratorio clínico y banco de sangre. En este año que viene incluso queremos implementar estos webinars hacia anatomía patológica. Así que eso está muy bien. Se realizaron al final cerca de 50 cursos en el campo de la hematología, microbiología, biología molecular, inmunología, banco de sangre, así como también temas relacionados a la bioseguridad y a la gestión en el laboratorio, que tuvieron gran acogida. Tuvo los webinars relacionados sobre todo a control de calidad del laboratorio y a la implementación de un sistema de gestión de calidad para fortalecer la organización y competencia. Esto tan importante y que se develó mucho durante la pandemia, ¿no? Se tuvo como conferencistas a profesionales de laboratorios de alto renombre de diversos países de América Latina, que desde su conocimiento y experiencia contribuyeron a una manera directa en cada curso. Justamente ayer tuvimos una reunión muy interesante con todos ellos, y a los cuales yo quiero agradecer de manera muy especial por su dedicación y entrega en cada webinar que estuvimos viendo. La verdad aprendimos muchísimo de ellos, nunca dejamos de aprender, y esto hay que tener la humildad de entender de que el conocimiento es de todos y que hay que compartirlo. Y yo pues estoy muy agradecido con la disponibilidad de todos ellos, ¿no? Y bueno, fundamentalmente un agradecimiento especial a todo el equipo de ICL. Este trabajo es duro, no siempre es fácil sacrificar los fines de semana para entregar estos conocimientos a la comunidad científica. Ellos con su dedicación y entusiasmo por contribuir también a los conocimientos de los laboratoristas, entregaron pues su tiempo valioso y pudimos sacar adelante cada webinar y todas las actividades que ello implica, ¿no? Consolidándonos, por supuesto, como una institución líder y promotora de la calidad en los laboratorios. Bueno, mi eterno agradecimiento a cada uno de ustedes que participaron en nuestros cursos, teniendo en cuenta que son la razón de ser de nuestra institución. Cuenten con nosotros, tengan presente que ICL tiene como un aliado para su formación permanente, cuenten con nosotros y busquen la calidad de los laboratorios, sigan en el camino de la mejora continua. Y bueno, sumamente emocionado porque hemos completado este año y he visto que la comunidad científica ha ido creciendo, y la verdad, agradecido eternamente de que ustedes con su mejora ayuden a muchas personas que confían en los profesionales de la salud ciegamente, ¿no? Ciegamente. Entonces, sigamos adelante, busquemos la mejora continua de los laboratorios de América Latina, porque mejoras tú y mejora tu laboratorio. Así que con estas palabras solamente dar por término a nuestro último webinar del año, y ya nos estaremos viendo el próximo año. Esperando que tengan unas bonitas fiestas, una feliz Navidad en familia, y bueno, que el próximo año sea uno de los mejores que tengamos, adaptándonos al cambio, cuidándonos y cuidando a los que nos rodean y también a nuestros pacientes. Muchas gracias por todo y no me queda más que despedirnos. Muy buenas noches. Hasta pronto. Enrique, tu despedida. Sí, Arturo, muchísimas gracias por tus palabras motivadoras y que nos alientan a seguir adelante, a todos los que hemos sido parte
de este equipo llamado ICL, esta familia llamada ICL. Muchas gracias a todos los participantes, definitivamente un año maratónico de conocimientos y actualización. Gracias a los ponentes también y a todos los que se han inscrito y formado parte de nuestra comunidad científica. Así que en estos días, finales de año, estaremos en contacto con eventos por medio de los grupos de WhatsApp de la comunidad científica. Y si aún no formas parte de esta gran red de laboratoristas de América Latina, te invitamos. La semana que viene, motivos de fiestas navideñas, estaremos aperturando en los grupos de la comunidad científica para nuevos integrantes. Así que no te quedes solamente tú con el conocimiento, sino compártelo. Y comparte también el contacto de ICL para que tener nuevos miembros en nuestra comunidad científica y así comenzar con fuerza el año 2022. Muy buenas noches, muchísimas gracias a todos. Buenas noches a todos y hasta una próxima oportunidad.